¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Esta vez vamos a hacer un nuevo video, presentar una pequeña plática que, como pueden ver en la diapositiva principal, pues nos orienta a través de un título y de su subtítulo. El punto principal, que lo vemos con letras muy grandes, es Santo Domingo de Guzmán, y ya como subtítulo o subtema el de relectura y vínculo con el mundo de hoy. Antes de empezar, me gustaría decir que este subtítulo pues hace las veces de una vacuna ante el riesgo de hacer de Santo Domingo una pieza de museo, alguien que por los siglos que separan su época de la nuestra, pues pudiera parecer fuera de lugar, fuera de época o con un mensaje trasnochado, cuando la realidad es que no es así. Al acercarnos a un personaje tan relevante de la historia de la Iglesia y de la cultura occidental, pues realmente no nos encontramos con alguien aburrido o anticuado, sino más bien con una persona atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tiene una palabra valiosa que decir a las diferentes generaciones y épocas de la historia. Se vuelven figuras clásicas que mantienen un mensaje siempre actual y sobre todo del que podemos extraer, como lo estaremos haciendo a lo largo del video, varios consejos prácticos para poder superar los retos que nos vamos encontrando en el campo de la fe y por supuesto en el campo de la cultura. Antes de entrar más a fondo, sí me gustaría hacer un comentario, expresar una opinión totalmente personal. Puede que la compartan, puede que no, ya ustedes lo podrán ir evaluando. Y es que, en mi opinión, a mí me queda muy claro que Santo Domingo de Guzmán es una figura totalmente relevante de la historia de la Iglesia. Él marcó un antes y un después. Sin embargo, pasa algo curioso, algo interesante, y es que si yo salgo a la calle y pregunto sobre su figura, es más bien poco conocida. En cambio, si me refiero a alguna de sus obras, como por ejemplo aquí en México, la iglesia de Santo Domingo de la capital o la que se encuentra en la ciudad de Oaxaca, o si de pronto en una clase de filosofía hablo de Santo Tomás de Aquino, pues rápidamente todo mundo entiende de qué estoy hablando, se ubica y dice, no, yo sí he ido al convento de Santo Domingo de Oaxaca, o sí me acuerdo de Santo Tomás porque era el de las 5 vías. Pasa algo, no diría yo chistoso, pero sí extraño, en el sentido de que se conoce más su obra que su persona. Entonces, esta situación, que pues así se ha ido dando, pues me da pie o me marca la pauta de pues hacer un acto de justicia, ¿no? Con Santo Domingo y de dedicarle este video para relanzar su figura y que se comprenda, bueno, que ha sido la persona que tras bambalinas está. Si existen el convento de Santo Domingo de Oaxaca, si hemos tenido figuras entrañables como la de Catalina de Siena o el propio Santo Tomás, pues fue porque tras bambalinas estuvo él, Santo Domingo, ¿no? De su sí a Dios, al proyecto de la Orden de Predicadores, de la que es el fundador, pues vino todo lo demás. Así que pues en honor a la verdad, y aunque muy seguramente si él estuviera vivo, pues no me pediría de que se le diera este crédito, pues yo sí se lo quiero dar para puntualizar que aunque conocemos más su obra o el aporte de los frailes, pues nada de esto hubiera sido posible sin Santo Domingo de Guzmán. Así que con esta introducción, esta aproximación, pues empezamos abordando a Santo Domingo de Guzmán desde una relectura y con el vínculo que ofrece frente al mundo de hoy, porque vamos a sacar conclusiones, consejos muy prácticos
pues que a la luz de su vida podemos ir teniendo sobre la mesa. Dicho esto, pasamos entonces a lo que es el índice, que son las partes pues de la plática que voy a desarrollar. A mí me sirve mucho para no perderme y para que tampoco se alargue más de lo necesario. Los puntos que vamos a tocar son una introducción, que más bien es introducción parte 2, porque ya me adelanté en la diapositiva anterior. Luego vamos a ver una breve biografía que tomé de la página de la Orden, porque me pareció una buena síntesis. Le doy desde luego todos los créditos, ahí viene la fuente. Luego conoceremos los rasgos de su personalidad, porque pues todo santo es ante todo una persona humana. Lo que les lleva a este punto es que fueron su mejor versión. Posteriormente estaremos hablando de las necesidades a las que él respondió y a partir de las cuales surge la orden de predicadores, y finalmente vamos a llegar al meollo del asunto, a la motivación principal de este video, que es el aporte actual de su vida y de su obra. Nada más para que nos demos una idea de qué tan actual es Santo Domingo, hay un hecho histórico que quiero mencionar, aunque apenas estemos en el índice. En tiempos de Santo Domingo, únicamente podían predicar los obispos, es decir, exponer una homilía, explicar quién es Dios, y muy poquitos sacerdotes delegados. Entonces, claro, esto era un déficit de personal tremendo, y la predicación pues estaba muy en un plan burocrático, muy reservada, y obviamente, como lo va a encontrar más adelante en Francia, pues muchas personas estaban dejando la Iglesia Católica y se unían a sectas o caían en herejías. Una herejía es pues enseñar algo contrario a lo que dice el Evangelio y por supuesto a lo que explica la Iglesia en su magisterio. Y esto fue muy común en tiempos de Santo Domingo, como también lo vemos hoy día, que pues, se ha desarrollado el agnosticismo en muchas áreas de la sociedad. ¿Qué fue lo que hizo Santo Domingo? Pues frente a esta situación de que solo los obispos podían predicar, pues él va a traer una reforma. Y dentro de esa reforma va a conseguir que se amplíe el espectro de la predicación. Claro que esto de que solo muy pocos sacerdotes tuvieran el permiso de predicar no era por un capricho de los obispos. Lo que pasaba era que el clero estaba muy mal preparado, no había esta estructura académica que hoy podemos ver en los seminarios, y entonces, claro, el obispo, ante la preocupación totalmente comprensible de que un sacerdote mal preparado pudiera decir algo, pues que confundiera a la gente, pues prefería únicamente autorizar a ese puñado, a ese pequeño porcentaje de sacerdotes, pues que sí habían tenido una formación más sólida. Con todo, pues Santo Domingo resuelve que pues la solución no es limitarlos, sino prepararlos mejor. Va a la raíz del problema y pues todo eso cambió el paradigma de la evangelización, porque gracias a esa amplitud pues se pudo llegar a nuevas culturas, a nuevos continentes, y con ello también pues ese vínculo entre Europa y el Nuevo Mundo, América, ¿no? Y cómo los frailes de su orden, mediante la predicación, pues además de llevar la fe, también cuidaron que se defendiera el marco jurídico de las comunidades indígenas, las comunidades prehispánicas. Entonces, todo esto ya nos deja ver de entrada cómo es una figura tremendamente actual. Luego, pues ya entramos ahora sí propiamente a lo que les decía de introducción segunda parte. Y aquí brevemente decir que pues lo que vamos a hacer, o lo que ya de hecho hemos comenzado, es abordar la actualidad que tiene el aporte de Santo Domingo de Guzmán en 3 puntos clave que tenemos aquí en la diapositiva. El primero, la necesidad de un nuevo estilo de comunicación en la Iglesia, porque tenemos que admitir que no estamos llegando a las personas, especialmente a los jóvenes.
Entonces hay que trabajar este aspecto. Yo no lo digo en un tono fatalista o pesimista, simplemente que yo pienso que para curarnos de una enfermedad, pues el primer paso es diagnosticarla. Entonces, el diagnosticar y el reconocer que tenemos un déficit de comunicación, pues es el primer paso para mejorarlo. El segundo punto es la predicación y sus escenarios y, por supuesto, el sustento para que al predicar haya resultados, ¿no? Sea eficaz en el sentido espiritual de la palabra. Y es que, pues, toda predicación, para que sea válida, pues debe de contar con tres pilares, ¿no? Que Santo Domingo nos va a desarrollar. El trinomio, como yo le llamo, de oración, estudio y coherencia. Claro que de estos tres, pues los principales van a ser la oración y la coherencia, porque también hay personas que por diferentes circunstancias económicas o de exclusión no han tenido la posibilidad de obtener grandes estudios y aún así pueden predicar con el ejemplo. En la orden de predicadores está el caso de San Martín de Porres, que con la manera que tenía de atender a los más pobres en la enfermería del convento y aún como portero, pues era una predicación más allá de las palabras, más allá del estudio y también era eficaz. Pero bueno, sí, aparte de la oración y la coherencia, tenemos acceso al estudio, pues sí que es importante profundizarlo, incluso en cuestiones de oratoria. No es lo más importante, pero si se tiene acceso a esto, pues claro que hay que aprovecharlo porque todo lo que sume, y en este caso, sin duda alguna, suma, pues hay que reconocerlo, asimilarlo y aprovecharlo, porque bueno, está en juego la difusión de la fe. Pues básicamente estos son los tres puntos que vamos a estar tocando a la luz de Santo Domingo de Guzmán. Dicho esto, podemos entrar ahora a la breve biografía o bien al extracto de la biografía que aparece en la página de los dominicos y que se encuentra citada su fuente aquí mismo en la diapositiva, por si después quieren profundizar en la versión extendida de su biografía. Tenemos que Domingo de Guzmán nació en Calerruega, Burgos, en 1170, en el año 1170, estamos hablando del siglo XII, y va a nacer en el seno de una familia profundamente creyente y de mucho peso en el ámbito económico y político. Sus padres, don Félix de Guzmán y doña Juana de Asa, pues eran nada más y nada menos que parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal. Y por si esto fuera poco, eran también descendientes de los condes fundadores de Castilla. Aquí está la prueba de que Dios llama al que quiere. A veces pensamos que si una persona pues nació en un contexto rico, pues no va a aguantar o que se va a echar para atrás, pero ya vemos que no. Dios llama al que tiene mucho, al que tiene poco y al que no tiene nada. Y cuando es un sí honesto, nada evita, ¿verdad? Pues que asuman esta vocación. Así que Domingo de Guzmán va a nacer en este contexto de fuerte vinculación con el ámbito político y económico y va a tener dos hermanos que pues desde ya mencionamos, Antonio y Manés. Durante 7 años, Domingo fue educado por su tío, que va a ser una figura importante para él, el arcipreste don Gonzalo de Asa, hasta los 14 años en que se va a ir a vivir a la ciudad de Palencia. Ahí va a tener 6 cursos estudiando artes, es decir, humanidades superiores y filosofía, 4 teología y otros 4 como profesor del Estudio General de Palencia. Aunque Santo Domingo escribió muy poco, ¿sí? Realmente no tiene la característica de un escritor, sí vemos que en su vínculo con el Estudio General de Palencia
es donde va a ir adquiriendo la importancia de la vida intelectual que más adelante va a introducir en la iglesia a través de la orden de predicadores. Es importante mencionar esto porque lo va a considerar un elemento importante para poder predicar, para poder dar a conocer la fe. Al terminar la carrera de artes en 1190, recibida la tonsura, se vuelve canónigo regular en la Catedral de Osma. Posteriormente, es decir, al año siguiente, en 1191, ya en Palencia va a tener ese gesto, que más adelante lo vamos a profundizar, de vender sus libros para ayudar a los pobres, ya que en ese momento en toda España existía una hambruna terrible. Ahí vamos viendo el equilibrio perfecto en Domingo entre la vida intelectual y el contacto con la realidad, porque algunas veces pues escuchamos críticas sobre pues aquellos que se dedican o que nos dedicamos al estudio, a la vida intelectual, y a veces pues se nos echa en cara si es estudiar pues se relaciona con el evangelio, si es estudiar se relaciona con la fe, y la respuesta es que sí se relaciona y que no es, como algunos piensan, un impedimento para entrar en contacto con la realidad. Más bien, si de verdad te consideras una persona de estudio, como Domingo, sabes que el requisito indispensable para estar allí es que no pierdas contacto con la realidad que te rodea, muchas veces marcada pues por situaciones de injusticia, de pobreza, y ante las cuales hay que hacer algo, ¿no? Como lo hizo Domingo en 1191. Otros puntos importantes de su biografía es que en el año 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, va a acompañar al obispo de Osma, que se llamaba Diego, en un tema de matrimonio, porque va a ir como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Este tipo de prácticas pues eran muy comunes en aquella época. Con este motivo, Domingo pues empieza a hacer nuevos viajes y va a llegar a un punto capital, porque en sus idas y venidas a través de Francia, pues se va a dar cuenta que por esta falta de predicadores, por esta falta de formación en la iglesia, pues va a visualizar los estragos que en las personas estaba produciendo la herejía albigense, y que esta herejía pues obviamente estaba generando una confusión impresionante en la iglesia, y claro, pues provocaba bajas en el número de católicos, porque obviamente ante la falta de predicadores, ante la falta de personal capacitado pues para enseñarte la fe, para aclarar tus dudas, pues obviamente se iban con lo que había. Y a propósito de esto, el ser humano pues siempre va a buscar a Dios y va a ir a lo que tenga más a la mano. Hay una anécdota que en una ocasión que le hicieron una entrevista al Papa Francisco, ilustra muy bien esto que estoy diciendo, de que ahí donde la iglesia no hace su labor, pues van a venir otras agrupaciones, y la gente en el afán pues de entrar en ese diálogo con Dios, pues se va a acercar a otras opciones. El Papa Francisco, en una entrevista, como decía yo, contó algo que explica muy bien esto. Resulta que en una ocasión, siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, pues hizo una visita a una casa, y la persona que lo recibió pues era una señora que aparentemente, por dicho de los vecinos y en cierta manera dicho por ella misma, había sido católica durante algunos años, pero después se había pasado a otra denominación. Y entonces el cardenal Bergoglio entró con su actitud siempre de diálogo, pero se dio cuenta de algo llamativo. Vio que en el mueble, en el ropero, al abrir, tenía una imagen de la Virgen María que esta misma señora le enseñó, y entonces el cardenal pues se sacó de onda, ¿no? Y le dijo, oiga, pero pues me había dicho usted
que ya no era católica, pero está María, y le dice, no, padre Jorge, lo que pasa es que pues en la capilla católica de aquí de la zona, de aquí del barrio, pues nunca hay quien celebre la misa, nunca hay quien confiese, y pues yo sentí la necesidad pues de rezar no sola, sino con gente en comunidad, y pues lo que tenía a la mano era una iglesia cristiana. Pero no obstante eso, yo sigo pues reconociendo a María como la madre de Jesús y mi madre como intercesora. Entonces ahí el Papa pues tomó nota de que cuando hay un déficit de nuestra parte en acompañar a las personas en esa iglesia en salida, pues tarde o temprano pasan este tipo de cosas, así como a Domingo le sucedió cuando estuvo en Francia y se dio cuenta de este tema de los albigenses y de la herejía que se estaba desarrollando y que cada vez ganaba un mayor número de seguidores. Bien, continuando con su breve biografía, decir que para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establecen Tolosa, esto es Francia, pero hay que aclarar que Tolosa es el nombre de la ciudad en español, porque realmente en francés es Toulouse, ¿sí? Establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores. Esta casa le va a ser cedida a Domingo por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se va a asociar a la obra. Esta obra que lo que va a buscar es pues corregir el déficit de predicación que se estaba dando en esta zona de Francia. En 1215 asiste al concilio de Letrán, donde aprovecha la coyuntura para solicitar la aprobación de su orden. Será un año después, el 22 de diciembre de 1216, estamos hablando del siglo XIII, cuando reciba del Papa Honorio III la bula Religiosam Vitam, en la que confirma la orden de frailes predicadores. Es como la certificación que va a permitir a la orden crecer en Europa y más adelante en todos los continentes. Por eso el papel cultural tan importante que se va a desarrollar en regiones como el continente americano. Continuando con esto, bueno, en la biografía de Domingo hay que mencionar que en la fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer capítulo general de la orden celebrado en Bolonia. En él se redacta la segunda parte de las constituciones y un año después, en el siguiente capítulo celebrado en esa misma ciudad, acordará la creación de 8 provincias. Aquí descubrimos una faceta de Domingo donde sabe organizarse e incluso se maneja desde un punto de vista estratégico. Domingo tuvo claro desde el primer momento que él no quería acumular a los frailes en el mismo lugar, sino que al más puro estilo de Jesús, mandarlos en pequeñas comunidades para que la orden pudiera distribuirse geográficamente y nacer en cada una de las culturas presentes. Por eso esta forma canónica de organización bajo el formato de provincias nos habla de un Domingo que es estratega a la hora de proponer la opción de Jesús y el proceso de predicación. Con su orden perfectamente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento, agotado físicamente como le suele pasar a muchos fundadores, tras breve enfermedad, pues Domingo muere el 6 de agosto de 1221 a los 51 años de edad. Obviamente, hoy diríamos muy joven, pero bueno, en aquel momento la edad promedio de la población pues no era tan elevada como en nuestro tiempo. Y muere en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. Posteriormente, en el año 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo canoniza y bueno, lo presenta como un punto de referencia para toda la iglesia y que nos va a servir a nosotros en este espacio, en esta charla, para irle tomando consejos prácticos
que nos sirvan en este momento de nuestra historia. Pues con esto tenemos ya cimentada la breve biografía, un extracto, para lo que les decía, que no solo conozcamos la obra, sino que también estemos enterados de su persona. Luego de esto vamos a continuar y ahora vamos a entrar a los rasgos de su personalidad, porque a veces tenemos la idea que los santos son literal como las estatuas que vemos en las iglesias, como si nunca hubieran sentido alegría, tristeza, calor, cansancio, y la realidad es que fueron tan humanos como nosotros. La única diferencia es que ellos han dejado hacer proceso con Dios y sacar su mejor versión. Pero es importante verlos codo a codo con nosotros y humanizar estas figuras. En el caso de Domingo, pues vamos a hablar de que fue un hombre desprendido y consciente de las necesidades de los demás, con su anécdota, para que se ejemplifique a qué me refiero. También un hombre de diálogo, igual, con una historia que le sucedió con un hospedero albigense, y también lo vamos a descubrir como un hombre social, o mejor dicho, sociable, y también, por supuesto, de oración. En cuanto al primer rasgo, el del hombre desprendido, pues aparece lo que ya veíamos en su biografía. Estando en Palencia, decide vender sus libros para poder aliviar la pobreza de su entorno. Aquí hay que mencionar que tener libros en aquel momento era todo un lujo. Podríamos decir que valían tanto como hoy nos costaría una tablet o una laptop. ¿Por qué? Porque no era fácil codificarlos y además eran obras de arte, algunos hasta con hilos de oro. Entonces, tener un libro, algo codificado, era un lujo que pues, estaba reservado a los intelectuales. Entonces, vender un libro para dar de comer a un número importante de personas, pues era algo totalmente posible. Y aquí volvemos a lo mismo, como la vida intelectual, lejos de desconectarlo de lo que sucede en las calles, le lleva a decir que no quiere estudiar en Pieles Muertas, mientras hay personas que la están pasando muy mal por la hambruna. Aquí vemos a un fraile intelectual, bien preparado, pero también consciente de aquellas personas pues que se encuentran pasando por dificultades y que también es una lección para todos nosotros en el aquí y el ahora. Va a ser también un hombre de diálogo y hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Todo esto lo sabemos por recopilaciones de los frailes de la primera hora, como por ejemplo Jordán de Sajonia, al que el propio Domingo le dio el hábito, y es que Santo Domingo era un hombre de diálogo. Y la anécdota consiste en que en una ocasión pues se queda en una casa y el encargado de darle el hospedaje pues había caído en estas herejías de esta zona de Francia. Era alguien pues que había roto con la fe católica por este descuido, por esta falta de predicadores, por ignorancia religiosa. Y entonces Domingo, en vez de enojarse o en vez de regañarlo o en vez de condenarlo, se pone a platicar con él. ¿Por qué? Porque el hospedero se presta libremente, le dice, oiga, pues yo tengo estas dudas, esta cuestión, y se pasan la noche platicando, y entonces Domingo pues va refutando las dudas de este hospedero, pues que se había dejado llevar por la herejía, y al final el buen modo de Domingo, que no era agresivo, sino convincente, le dio razones y este hospedero termina convirtiéndose a la fe católica. Quiero subrayar este aspecto del diálogo porque no ha faltado quien injustamente le ha querido atribuir a Santo Domingo los crímenes de la Inquisición. Algo debe de quedar claro, Santo Domingo no estaba de acuerdo con la maquinaria de condena de la Inquisición. De hecho, no está conectado históricamente con este tipo de medidas, este tipo de sentencias. Sí que es verdad
que más adelante algunos de sus frailes van a participar como inquisidores, pero eso no significa que el origen de la orden haya sido negativo ni cosa por el estilo. Domingo no estaba de acuerdo en la imposición de la fe, sino en la propuesta de la fe. Y para argumentar eso y desligarlo de esta leyenda que no corresponde con la verdad histórica, está este hecho. No someta al hospedero, ni le lava el cerebro, ni violenta su libertad. No, no, sencillamente el hospedero le abre las puertas, le presenta unas preguntas y él le predica, le platica, le argumenta para que pues, el hospedero cayera en la cuenta que lo que decían los albigenses no era realmente lo que tenía sentido de acuerdo al Evangelio. Y así también nosotros hoy pues tenemos, no a los albigenses, pero sí un agnosticismo que cada vez suma más números y también a nosotros, como a Domingo, nos toca dialogar, hacerlo de buen modo, respetando la libertad y el momento, pero aprendiendo a ser contundentes en lo que digamos. Sí, esto lo escuché hace poquito en una homilía de un sacerdote de que decía, de ninguna manera debemos de ser agresivos, pero sí de buen modo aprender a ser contundentes pues en los temas complejos de la vida y donde la fe también tiene algo que aportar, algo que sumar. Otro de los rasgos de la personalidad de Domingo es que pues fue una persona muy sociable y al mismo tiempo de oración, como que era una persona de equilibrio y eso es bien importante también para nosotros. Se decía que en el día era el fraile que más platicaba, que más bromeaba, tanto con los frailes como con las monjas. En el día era todo conversación y en la noche era todo para Dios. Hacía una pausa, un paréntesis y entraba en la oración. Ya luego, obviamente, se iba a descansar, a dormir como cualquier persona, pero sí dedicaba el día para la convivencia, el tú a tú, y en la noche ya el diálogo con el centro de su vida, Jesús. Y esto pues le daba todo el equilibrio, toda la pedagogía para poder predicar y también ir preparando a sus frailes para los retos que les llegarían y que incluso hoy pues continúan con esa labor y esa misma, diríamos, chispa, convicción, pues que inicia con Santo Domingo. Entonces, estos son rasgos de su personalidad que pues nos ayudan a entender un poco mejor por qué es una figura relevante y toda la riqueza que trae consigo. Ahora bien, siguiendo con nuestro índice, pues vamos a ubicar las necesidades a las que él respondió y que en algunos aspectos, o quizá en muchos, o más de los que pensamos, pues también se parecen a las necesidades que la Iglesia tiene hoy frente a los retos del siglo XXI. Domingo entonces va a responder a la falta de predicadores, es decir, ampliar el espectro para que pues, se pudiera dar a conocer el Evangelio sin las confusiones que estaban tan en boga en aquel momento. También responde a las carencias formativas y lo hace creando un estudio general que luego se va a convertir, así funciona también hoy, en un número importante de facultades de teología y de filosofía que la orden de predicadores va a ir abriendo en distintos países del mundo. Hoy también incluso ofrecen otras licenciaturas, o sea, no solo filosofía y teología, también hay elementos de pastoral, etcétera, pero que es un gran servicio a la iglesia y que viene de esta necesidad que detectó Domingo de estar preparados, porque pues los católicos frente a las dudas que hay hoy en materia de fe, de antropología, de ética, etcétera, pues hay que estar preparados porque las preguntas son complejas y la vida no es tan fácil como para dar una respuesta de 2 segundos y voltear para otro lado. No, hay que prepararnos. Entonces, él ubica que hay carencias formativas y entonces pues va a crear el estudio general de la orden que luego se va a ir reproduciendo en otros conventos y en otros países.
También pues se da cuenta que hay un aumento considerable de sectas que debilitan a la iglesia y que aumentan las herejías. Una palabra muy fuerte, pero que en realidad significa errores a la hora de percibir la fe, porque se le saca de contexto, porque no se le vincula con el evangelio. Y entonces Domingo pues se va a poner de acuerdo con otros y con otras para poder responder mediante la orden de predicadores. Esa fue la materialización de su respuesta a estos tres déficits: la falta de predicadores, las carencias formativas y el aumento de sectas y herejías. Actualmente yo creo que algo que está muy presente es la carencia formativa en muchos católicos. A veces, pues, cuando te dicen, no, pues yo solo soy de tradición y no de convicción, y escuchas, pues, la información que tienen, pues te das cuenta que no pueden ser de convicción, porque muchas de las ideas o de las percepciones que tienen sobre la iglesia, pues son equivocadas, ya que les falta información, les falta argumentos, les falta preparación. Entonces, esto es un tema que sigue estando muy presente. Y es que el problema de esto es que muchas veces se vuelve un teléfono descompuesto. Y entonces lo que se enseñó mal se va transmitiendo de generación en generación, y de pronto te topas con que la gente tiene una idea de Dios que dices, este no es el Dios de Jesucristo. Esto es más bien la proyección de su propia rigidez o de su visión light de la realidad, porque ambos extremos pues obviamente echan a perder todo el proceso. Entonces sí que hay una similitud, y pues eso nos lleva a poner las cosas sobre la mesa, que para hablar de nueva evangelización y para hablar de salir, pues también los que estamos dentro necesitamos capacitarnos pues para estar a la altura de las circunstancias. Entonces todo esto es lo que Domingo, a través del diálogo, a través del contagio, porque su estilo de vida va a animar a otros, ¿sí? Pues va a permitir este dinamismo a una realidad pastoral tremenda que se daba en Francia, pero también en muchos otros países, y que hoy podríamos llamar gnosticismo, ¿no? Esa mezcla de creencias que llevan a que una persona reme en círculo, es decir, que no lleve a un punto, a una meta. Entonces, realmente aquí vemos ya un diagnóstico desde la perspectiva de Domingo. Aunque nos separan muchos siglos, pues hay cosas que siguen siendo nuestro talón de Aquiles, y que por lo tanto, y ese es el objetivo de este video, tenemos que ir asumiendo. Bueno, después de haber visto todo el panorama histórico de manera breve, pues ahora vamos a la conclusión y al meollo del asunto. En concreto, ¿qué consejos nos da la vida de Domingo en el aquí y el ahora para que empecemos a trabajarlos y podamos dar respuesta a estos retos en materia de fe y en materia de cultura? Aquí empezamos con el primer elemento de actualidad, y es que muchas personas han oído hablar sobre Dios porque está presente en las series, porque de repente se habla de él en alguna película, porque cuando la cosa se pone difícil, pues uno lo busca, o simplemente en nuestro lenguaje coloquial decimos, nos vemos mañana si Dios quiere. O sea, el tema de Dios está presente, incluso en las sociedades secularizadas. El meollo, el problema está en que han oído hablar de Dios, pero de forma poco asertiva. ¿Qué significa? Pues puede significar muchas cosas. Yo diría tres. O bien les enseñaron a un Dios distorsionado, ¿sí? Con un aire de Dios castigador, el que nada más te lleva cuenta del error, el que te ve con una lupa. Y digo, claro que hay pecado y claro que hay que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, pues no crecemos como personas. Pero la idea de un Dios solo desde esa perspectiva, pues fragmenta mucho su realidad. Luego también está el que lo enseña al otro extremo, un Dios relativista, donde no importa que no hagas oración siempre que ayudes, y entonces se vuelve esto puro asistencialismo. Bueno, eso también es algo que pasa. Y muchas veces, como digo, pues se presenta a un Dios
que no es el Dios de Jesucristo, sino el que nos creamos a nuestra medida y que lo utilizamos de pantalla, pues para proyectar nuestras propias inconsistencias. A propósito de esto, me acuerdo de un fraile, nada más que en este caso Agustino, que nos decía: todos los días confronten el Dios que les acompañó con el Dios de la Biblia y vean si ese Dios que ustedes internamente ubican y con el que se relacionan es o no el de la Biblia. Si es el de la Biblia, adelante, palomita, acertaste. Pero si te das cuenta que el Dios de la Biblia no coincide en nada con la percepción que tienes tú de Dios, pues tienes que comenzar a ajustar y a depurar esa imagen. Entonces, es un hecho, se habla de Dios, pero no de forma asertiva. A veces se le presenta desvinculándolo de la ciencia y claro, los jóvenes dicen, pues, ¿sabes qué? Yo eso no te lo acepto y con justa razón. A veces lo presentamos desde la rigidez y a veces lo presentamos desde una cuestión relativista y al cabo del tiempo y de los años, pues se habla de él, pero no checa, no llega, porque es un Dios fragmentado, cuando en realidad hay que presentar a un Dios integral, porque el Dios de Jesucristo así es. A menudo entonces se presenta desfigurado por falta de conexión con el Evangelio. O sea, si nos conectamos con el Evangelio, vamos a presentar un Dios completo y entonces habrá esa renovación. Ahora, para que haya esa renovación, pues tiene que haber predicación. ¿Qué es predicar? Pues simplemente proponer a Jesús a través de la palabra. La palabra tiene una doble dimensión, la palabra oral y la palabra escrita. Yo en este momento estoy ejerciendo las dos, la palabra escrita por lo que aparece en la diapositiva y la palabra oral porque pues estoy en el uso de la voz. Entonces dice Domingo, pues que a través de la palabra oral y escrita, pues vamos a ir corrigiendo este Dios distorsionado que ha llegado a las masas y que explica por qué el agnosticismo ha crecido. Ahora, Domingo nos dice, obvio que hay que predicar, obvio que hay que hablar de esto y en diferentes escenarios, no solo en el ámbito litúrgico o en el ámbito de las homilías. Yo como laico no doy homilías, pero sí doy clase y doy conferencias. Bueno, esos dos van a ser mis ámbitos de predicación. Pero dice él, y esto aplica, que para poder hablar de Dios de forma asertiva y para que esa predicación dé resultados, hay que prepararla bajo tres criterios o bajo tres pilares: la oración, el estudio y la coherencia. La oración, nos dice Santa Teresa de Jesús, es tratar de amistad con el amigo, que es Dios. Nos dice Santa Teresa que la oración no es ponerte a pensar mucho, no es hacer cosas, sino ser y estar delante de Dios a través de la lectio divina, en la capilla, frente al mar, lo que sea. Claro, siempre la adoración al Santísimo como centro, ¿no? Y que da sentido a todo lo demás. Pero sin oración no puedes predicar nada porque estarías hablando teóricamente, pero no desde la experiencia, y lo que las personas necesitan es experiencia. Cuando alguien habla desde lo que ha vivido, es interesantísimo lo que dice, no aburre, hasta quieres que siga contando más. Pero cuando lo hace desde un esquema teórico, es frío, aburrido y como que ya dan ganas de que termine. Entonces dice Domingo, para presentar un Dios completo, para presentarlo de forma asertiva, tiene que haber experiencia y eso solo se da en la oración. Pero también dice que debe de darse el estudio. ¿Por qué? Pues porque nuestra fe está abierta a la ciencia, porque nuestra fe pues habla al ser humano de hoy con sus interrogantes en el campo de la bioética, en el campo de la antropología, y no podemos improvisar. Entonces hay que estudiar, hay que prepararnos y desde luego la coherencia de vida, porque si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, pues obviamente nadie nos va a creer y esto va a ser una caricatura. Aquí se me viene a la mente, hablando de la coherencia, porque la coherencia llega a ser incluso más importante que las palabras, algo que me pasó. No hace mucho tiempo me tocó estar en una misa
donde el padre era una persona muy mayor y con evidentes dificultades en el habla, ¿sí? Por su edad, por su estado de salud. Entonces, yo me puse a pensar, pues ciertamente aquí la homilía no fue lo que nos dijo, porque realmente le costaba mucho hablar, casi no se le entendía, se distorsionaba mucho, y pensaba aquí la homilía o su predicación fue su propia vida, porque notabas el esfuerzo que ponía, hasta veíamos que traía en una hojita planeada la homilía con buen humor, con entrega. Dices, pues esa predicación no fue de palabra, porque pues no se le entendía nada, le costaba mucho, ya no conectaba bien las ideas, pero notabas que hacía un esfuerzo tremendo para que esa misa se celebrara dignamente. Y eso tuvo mayor valor que las palabras, porque ya te estás topando con una persona que perseveró, te estás topando con una persona que llegó a la meta, ¿sí? Te estás topando con una persona que no es que estuviera mal de su mente, o sea, lo que decía y no, en todas las partes de la misa la celebró correctamente, solo que al hablar pues ya experimentaba cierto cansancio, cierta dificultad, pero le notabas, diríamos en el fútbol, el amor a la camiseta, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que le ganó ahí? Pues la coherencia, ¿sí? Por eso Santo Domingo dice que la mayor predicación tiene que ser esa coherencia. Y allí había un sacerdote coherente, limitado en sus facultades, pero fiel en la medida de sus posibilidades. Entonces, con esto vamos entendiendo que el problema no es Dios ni el tema de Dios, sino la manera como a veces lo presentamos, y que no es culpa de los documentos de la iglesia, porque en los documentos de la iglesia está perfecto. El problema es cuando nosotros no los estudiamos, no los leemos o metemos nuestros traumas y vamos distorsionando ese Dios, pues que no es una pantalla de nuestras propias inconsistencias. Eso por un lado. Y por el otro, Domingo también nos recuerda en el aquí y el ahora que todos, en cierto modo, somos predicadores, cada uno en su lugar, en su contexto y de acuerdo a su perfil. Como dijimos, Domingo amplió el espectro. Entonces, aunque yo no sea un ministro de culto, aunque yo no digo una homilía, sí que puedo predicar en una clase, sí que puedo predicar a través de la palabra escrita cuando redacto algún artículo, pero siempre teniendo como sustento la oración, el estudio y la coherencia, porque si no, aburro, canso y es una pérdida de tiempo para la gente. Otro punto de actualidad es que las personas no están cansadas de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, me atrevo a decir que en su ADN, tiene esa necesidad de Dios. La diferencia, por ejemplo, entre la Edad Media y nosotros es que en la Edad Media había conciencia de Dios. El ser humano era consciente de Dios. Y ahora está inconsciente. Está Dios en el inconsciente. Pero no porque esté en el inconsciente deja de ser relevante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es volver consciente a lo inconsciente, porque las personas no están cansadas de Dios. Lo que las adormece es ciertos modos que se tienen de darlo a conocer. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, se hace de forma agresiva, pues obviamente eso molesta. Cuando se hace de un modo amargado, no tenemos que hacerlo así. No hay un cansancio sobre la fe, sobre los sacramentos, no, el cansancio está en cómo lo estamos presentando. Y aquí Domingo nos dice, tienes que ponerle carisma. Él entraba en el contexto de cada lugar y de cada persona, ubicaba si se encontraba en una universidad, si estaba en una ciudad o en la periferia, y acorde al contexto geográfico, cultural, hacía atractivo el mensaje de Jesús. No hablaba muchísimo, eran homilías breves, concretas, pero profundas. Y eso es lo que hoy nos toca, renovar la forma conservando el fondo. Retoma Domingo el modelo de los apóstoles, que fueron itinerantes,
que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Entonces retoma este modelo, el de la iglesia primitiva, que se nos sigue proponiendo hoy para volver a la raíz, para recuperar la identidad, y entonces dice que desde este modelo va recuperando el sentido de compartir la fe y hacerlo en diversos escenarios. Una homilía, una clase, un libro, una conferencia virtual como la que estamos teniendo ahorita. De tal forma que al cuidar estos aspectos, podemos, más allá de programaciones complicadas, llegar al mundo de hoy, sea en las grandes ciudades secularizadas de Occidente o en otros lugares donde culturalmente hay mayor apertura a la espiritualidad, tanto en un lado como en el otro. Esta es la fórmula y funciona porque, repetimos, y hay evidencia de esto, hay estudios, la gente no está cansada de Dios, está cansada de cómo lo enseñamos. Y es que muchas veces se enseña como si se tratara de un discurso político. La política es buena, pero no puede confundirse con la teología. A veces presentamos a un Dios desde la izquierda o desde la derecha, y entonces ya se mezcló ideología con la fe. Y la ideología no convierte a nadie. La ideología no levanta a ninguna persona de la crisis. Al contrario, la ideología solo atrae ideología. Entonces, un punto medular es que lo nuestro no es ni un discurso de derecha, ni un discurso de izquierda. Lo nuestro es compartir lo que hemos descubierto en ese contacto con Dios, en ese momento de estudio, en esa coherencia, en ese contacto con la variedad de realidades que forman nuestro mundo. Porque además aquí hay algo interesante. Domingo planteó que los frailes fueran mitad monjes, por decirlo así, y mitad misioneros. O sea, cuidaba que hubiera espacios contemplativos, pero no al punto de que no pudieran salir a las calles. Combinaba esta doble dimensión. Claro que los monjes tienen su importancia, pero Domingo, por el carisma que ofrece, va a mostrar esta doble dimensión de la contemplación y de la acción. Por último, y continuando hablando de la actualidad, pues hay que reconocer que vivimos en una sociedad con cosas muy positivas. Y esto yo también lo quiero subrayar porque, como decía el Papa Juan XXIII, debemos de evitar ser profetas de calamidades. Hay que reconocer también lo bueno, por ejemplo, pues todos estos avances tecnológicos. Yo pienso en el momento más álgido de la pandemia, la maravilla de poderte comunicar con un amigo, con un familiar a través de una videollamada. O sea, no podemos dejar de ver lo positivo que hay en la sociedad, pero reconociéndolo, también tenemos que ver que por el otro lado ha habido y hay un aumento tremendo de depresión y de ansiedad. Y aquí también Domingo nos viene a dar un consejo que no sustituya las terapias son necesarias. Esto no es un sustituto ni de la psicología ni de la psiquiatría, es un complemento, pero que viene de algo muy cierto. Muchas veces, detrás de la ansiedad y de la depresión, no digo que en todos los casos, porque no soy psicólogo, no es mi área, pero muchas veces la causa capital de esta sociedad cansada, de esta sociedad deprimida y con ansiedad, viene de haber quitado a Dios del centro. Si yo pongo una persona en el centro, por mucho que la quiera y me quiera, si yo pongo a un proyecto en el centro, por mucho que lo quiera, si yo pongo incluso una cosa en el centro, voy a terminar con ansiedad y depresión, porque nada ni nadie más que Dios tiene la característica de poder cubrir todas las expectativas. El único que puede estar en el centro es Dios. Cuando no está Él, viene toda esta cuestión. Y eso no significa renunciar a los afectos, significa ordenarlos. Pongo a Dios en el centro y todo se ordena en torno a Él y se fortalece no solo el ámbito de la salvación, de que eso ya sería bastante importante, sino también en el aquí y el ahora, la salud mental. Y para fortalecer la salud mental, Domingo nos propone el rezo del rosario. Hay que recordar
que él tuvo una experiencia mística, tuvo una visión mariana en 1208, donde ve a la Virgen María, quien le enseña a rezar el rosario y le pide que lo difunda. Gracias a Santo Domingo, hoy el rosario es conocido en todo el mundo. De hecho, si uno ve el hábito de los frailes y de las monjas, en el cinturón que llevan va el rosario. Otras congregaciones lo fueron adoptando, pero realmente Santo Domingo va a ser el que tiene esta intuición. ¿Por qué el rosario? Porque en el rosario aparentemente tú repites y repites, pero ese repetir te da paz. Ese repetir va creando una atmósfera de diálogo con Dios y aparte, cada misterio te permite meditar sobre la vida de Jesús y preguntarte eso que vivió Jesús, ¿qué me dice a mí? En las múltiples facetas, en los diferentes roles que juego durante el día. Por eso, en este último consejo de actualidad que nos da Santo Domingo, decimos, en medio de una sociedad con puntos muy positivos, pero también afectada por la depresión y la ansiedad, nos recuerda el valor del rezo del rosario como camino de meditación de la vida de Jesús y vínculo con la nuestra. Así que vamos viendo que en este momento Santo Domingo es actual porque pone sobre la mesa tres aspectos. Uno, la necesidad de comunicar mejor la fe, o sea, de predicar partiendo de los tres criterios: oración, coherencia y estudio. En segundo lugar, nos pide entender el contexto. Si estoy en la ciudad, pues tengo que poner ejemplos de la ciudad. Si estoy en el campo, tengo que poner ejemplos del campo. No es porque una realidad importe más que la otra, simplemente que tengo que predicar de acuerdo al contexto. Y lo tercero, la presencia de María mediante el rezo del rosario que nos permite conocer a Jesús y en ese mismo nivel, en ese mismo ámbito, conocernos a nosotros mismos y entonces no solamente pues vamos caminando en la vía de la fe, en la vía de la virtud, sino que además pues vamos mejorando nuestra salud mental. O sea, el cristianismo es un desarrollo humano integral, donde Jesús es el eje, pero también va buscando que podamos ir mejorando como persona, no solo en un área, porque el ser humano no es una serie de cabos sueltos, es un todo, y ese todo, pues a la luz de lo que Domingo promovió, pues puede encontrar sus claves. Con esto terminamos, pero antes del cierre, pues me gustaría hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Pues en primer lugar, estuvimos hablando de Santo Domingo de Guzmán, pero desde un subtema titulado Relectura y vínculo con el mundo de hoy. Posteriormente, estuvimos viendo que hay una necesidad de un nuevo estilo de comunicación en la iglesia, que hay que hablar de la predicación y sus escenarios y el trinomio oración, estudio, coherencia. Luego estuvimos viendo su biografía desde su nacimiento, todo ese proceso que le va a llevar a la orden de predicadores, a combatir las herejías mediante el diálogo y la predicación, y su muerte y por supuesto la herencia que nos deja en su orden. Luego lo vimos como hombre desprendido y consciente de las necesidades de los demás en Palencia, hombre de diálogo que convence al hospedero, respetando su libertad, sin manipulaciones ni cosas sectarias, y también como un hombre que en el día y en la tarde era extremadamente sociable, cercano, amigable, pero en la noche centrado en Dios, en el misterio, pues que orientó su vida y el aporte que su orden ha dado a la cultura. ¿Por qué? Pues hay muchos frailes que han sido científicos, hay muchos frailes que han establecido leyes, hay muchos frailes que sentaron lo que hoy son los derechos humanos, pero todo esto nació de la oración de Domingo y del proyecto que fue desarrollando y que hoy está presente pues, en prácticamente todo el mundo. Y las necesidades a las que respondió: falta de predicadores, carencias formativas, aumento de sectas y herejías. Hoy tenemos esto, más aparte el agnosticismo por
falta de cultura religiosa, de cultura católica y de una predicación que en vez de ser tediosa, larga y pesada, pues sea breve, profunda y bien conectada con la actualidad. Ubicamos que muchas personas han oído hablar sobre Dios, pero que falta asertividad para que no se desfigure. Recordamos también que todos en cierto modo somos predicadores, porque Domingo amplió el espectro, esa es su gran reforma. Luego también que las personas no están cansadas de Dios porque es una necesidad profunda, muy arraigada, pero sí de ciertos modelos en la manera de presentarlo. Domingo entraba en el contexto de cada lugar y persona. Y bueno, reconocer que hay diferentes escenarios de la predicación y que el rezo del rosario pues viene a responder a esa dinámica muchas veces autodestructiva de depresión y ansiedad mediante la meditación, la interioridad y el papel de María pues también en este camino tras el seguimiento de Jesús. Pues con esto concluimos y vamos entendiendo claves, pautas para que nuestro aporte sea eficaz.